ante tu nombre. No hay nadie que se oponga. Que el Señor los bendiga, hermanos. Sean bienvenidos una vez más a su iglesia Camino Nuevo y Vivo, donde volver a empezar es posible. Bienvenida, hermana Marisela, Dios la bendiga. Bienvenidos todos los que se están conectando y están entrando a este estudio. Nuestro hermano Noé, nuestra hermana Soledad, nuestro hermano Eric. Sean todos bienvenidos a el último estudio de este año. Después de este día vamos a pausarnos lo que resta del año y vamos a regresar en enero a continuar el libro de Levítico. Y hoy vamos a ver solamente dos capítulos, sería el capítulo 4 y el capítulo 5. Así que vamos a empezar. Ya saben, hermanos, si hay algún problema o con la traducción o hay alguna palabra que se necesite profundizar o explicar, con mucho gusto yo les estaré diciendo sobre esta palabra. Si tienen alguna duda, algún comentario, pueden ponerlo en los comentarios, en la zona de comentarios, y trataré de responderlo en este mismo video. Si no, me van a tener que recordar ahora sí, para que no se me olvide iniciando el año, responder la pregunta, ¿verdad? Por lo pronto, o bueno, si tienen una pregunta y no se la responden a este estudio, ya la estaré respondiendo a través del muro de Facebook, para no esperar hasta el otro año, ¿verdad? Pero solamente si tienen una pregunta. Si no, nos vemos hasta el próximo año. Bien. Vamos a iniciar con una oración antes de arrancar con los capítulos que vamos a ver el día de hoy. Y pues les invito a que cierren sus ojos y vayamos a Dios en una oración. Señor, gracias porque nos has cuidado durante esta semana. Gracias porque no nos ha faltado nada. Te damos gracias porque tú has sido bueno con nosotros y has cuidado a nuestras familias y nos has cuidado a nosotros, Señor. El día de hoy te queremos pedir que tu Espíritu Santo nos guíe, Señor, en todo lo que vamos a aprender el día de hoy, en todo lo que vamos a hablar y a estudiar. Y que lo que aprendamos el día de hoy, Señor, hable a nuestras vidas, hable a nuestros corazones. Y nos permita cambiar, Padre, nuestra manera de vivir para que podamos transformarla a una manera que sea agradable para ti, Señor. Te pido que te quedes con cada una de las personas que está tomando este estudio, con las personas que lo verán más tarde, Señor, y que tu Santo Espíritu esté con ellos en todo momento. Todo esto te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Bien, la semana pasada iniciamos con el libro de Levítico, y esto es una continuación de lo que está ocurriendo o de lo que se quedó en el libro de Éxodo. Si ustedes recuerdan, nos quedamos en el momento justo en donde el pueblo construyó el tabernáculo y la presencia de Dios llenó la tienda, ¿verdad? Llenó el tabernáculo, de manera que Moisés no puede entrar. A pesar de que Dios le está llamando, él tiene temor de entrar por la presencia de Dios. Y entonces Dios empieza a hablar con él desde la tienda. Moisés no ha entrado, y vemos que esto va a cambiar para cuando terminemos el libro, ¿verdad? Para cuando terminemos el libro, Moisés ya entra al tabernáculo a hablar directamente con Dios, pero al inicio de este libro no es así. Él está fuera del tabernáculo y Dios está hablando con él desde la tienda, ¿verdad? Y la semana pasada pues vimos algunas de las ofrendas que Dios está mandando para el pueblo de Israel, ¿verdad? Si bien este libro nos va a hablar sobre lo que es todo el asunto de la pureza, las ofrendas que se tienen que hacer, algunos de los rituales que se tienen que hacer, la necesidad del pueblo de mantenerse limpios, de mantenerse puros para poder tener una relación con Dios, y también recalcar que estos estados de pureza, si bien Dios las estaba pidiendo, que alguien del pueblo no esté puro o se haya contaminado, no quiere decir que sea pecado, o no quiere decir que ya vaya a ser exterminado.
El problema viene cuando en esa impureza él decide acercarse a Dios, él decide entrar en la presencia de Dios. Entonces ahí sí vemos que hay problema, ahí sí vemos que Dios no lo acepta, y es cuando empiezan los problemas para esta persona, ¿verdad? Muy probablemente muera, ya que Dios no soporta el pecado, y nuestra condición impura no soporta la santidad de Dios. Entonces, para que esta persona pueda acercarse a Dios, tiene que haber ciertos rituales de purificación que tiene que cumplir para acercarse, y entonces no muera, ¿verdad? De lo contrario, él es mejor que no se acerque. Repito, esto no quiere decir que la persona esté en pecado de ninguna manera, simplemente son cosas que muchas veces suceden, y pues algunas de ellas son partes de la vida diaria, ¿verdad? El caso sería tal vez que hayan tocado algún cadáver por error o sin darse cuenta, sin querer. O otra sería tal vez el periodo en el que entran las mujeres para la menstruación, eso también es considerado como impureza, y es algo natural del cuerpo, ¿verdad? Por lo tanto no es pecado, pero sí se tiene que purificar para poder entrar o para poder acercarse a la presencia de Dios. Y bueno, en esto nos quedamos la semana pasada. Ahora vamos a ver 2 capítulos más, que serían las ofrendas por el pecado, y entraríamos un poquito a las ofrendas expiatorias. Esto va a ser muy importante porque ahorita se los voy a decir. Vamos a entrar de lleno al capítulo número 4. Dice así: Habló Jehová a Moisés diciendo: Habla a los hijos de Israel y diles: Cuando alguna persona pecare por yerro en alguno de los mandamientos de Jehová sobre cosas que no se han de hacer, e hiciere alguna de ellas, si el sacerdote ungido pecare según el pecado del pueblo, ofrecerá a Jehová por su pecado que habrá cometido un becerro sin defecto para expiación. Traerá el becerro a la puerta del tabernáculo de reunión delante de Jehová, y pondrá su mano sobre la cabeza del becerro, y lo degollará delante de Jehová. Y el sacerdote ungido tomará de la sangre del becerro y la traerá al tabernáculo de reunión. Y mojará el sacerdote su dedo en la sangre, y rociará de aquella sangre 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Y el sacerdote pondrá de esa sangre sobre los cuernos del altar del incienso aromático que está en el tabernáculo de reunión delante de Jehová. Y echará el resto de la sangre del becerro al pie del altar del holocausto que está en la puerta del tabernáculo de reunión. Y tomará del becerro para la expiación toda su grosura, la que cubre los intestinos y la que está sobre las entrañas, los 2 riñones, la grosura que está sobre ellos y la que está sobre los ijares, y con los riñones quitará la grosura de sobre el hígado, de la manera que se quita del buey del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar del holocausto. Y la piel del becerro y toda su carne, y con su cabeza, sus piernas, sus intestinos y su estiércol, en fin, todo el becerro sacará fuera del campamento a un lugar limpio, donde se echarán las cenizas, y lo quemará al fuego sobre la leña. En donde se echan las cenizas será quemado. Y vamos a pausar aquí un momento. Bien, estamos hablando acerca de ofrendas por el pecado. Lo primero que nos vamos a topar en este capítulo es que Dios está cubriendo una posibilidad más, ¿verdad? Y esta es la siguiente: cuando alguna persona peca por yerro. ¿Qué es esto? Por error, por equivocación, sin querer, no con la intención de hacerlo, sino que no fue adrede, pecó. Entonces hay que hacer algo al respecto. Pecado es pecado, y mucha gente en la actualidad se maneja diciendo: es que lo importante es la intención. Sí, ya hemos hablado de la intención anteriormente, ya hemos hablado que tú puedes venir con toda la mejor intención ante Dios, y Dios va a ver tu intención, y dependiendo de la intención que tú tengas,
Dios considera, ¿verdad? Algunas cosas. Pero no es tampoco que Dios pase por alto que tú vengas y aunque no te hayas fijado, aunque fue sin querer, aunque no estaba en tus planes, lo hiciste tal vez por ignorancia, por lo que tú quieras. El caso es que pecaste, Dios se maneja de cierta manera, pero es pecado, de manera que se tiene que hacer, al menos aquí en el libro de Levítico. Ahorita nos vamos al tiempo en el que nosotros estamos viviendo. Al menos en este libro, cuando uno peca de esta manera, tiene que haber de todas maneras un sacrificio, tiene que haber de todas maneras derramamiento de sangre. Ya hemos hablado antes que para perdón de pecados, para que seamos limpios de todo pecado, tiene que haber sí o sí derramamiento de sangre. Y esto recordemos que es el motivo de los sacrificios que tipifican a Jesús, y el derramamiento de la sangre de Jesús es lo que nos da la limpieza de sangre, la limpieza de pecados. En la actualidad, Jesús es el último sacrificio y ya no hay necesidad de hacer estos sacrificios. Pero nos está hablando de qué pasa si alguien en el pueblo peca de esta manera. Y este capítulo nos va a poner en varias circunstancias. Nos va a hablar acerca de qué pasa si peca un sacerdote, qué pasa si peca alguien del pueblo, qué pasa si peca alguno de los príncipes del pueblo, alguno de los líderes de las tribus. Y hay para cada uno, el remedio es el mismo, pero hay algunas cosas que varían. Vamos a ver. Lo primero que tiene que hacer este sacerdote es que tiene que traer un becerro. Igual esto tiene que ser un becerro sin ningún defecto. Entonces, lo va a traer y va a poner su mano sobre la cabeza del becerro para que el pecado pase al becerro, que va a ser el que va a ser sacrificado, y entonces va a degollar al becerro. Esto va a ser en la puerta del tabernáculo. Entonces el sacerdote que está ministrando va a tomar sangre del becerro y va a entrar al tabernáculo. En el tabernáculo, con el dedo, va a tomar de la sangre y va a rociar 7 veces delante de Jehová hacia el velo del santuario. Esto, ¿por qué 7 veces? Bueno, 7 es el número de la perfección, es el número de Dios, y nos está hablando de que es una limpieza completa, una limpieza total. Por lo tanto, es una limpieza a fondo. Esto representa, ¿verdad? Al ser rociada la sangre 7 veces, nos está hablando de que es una limpieza perfecta, a fondo, que cubre todo. Después de esto, el sacerdote tiene que poner de esta sangre con su dedo. Recuerden, lo va a poner sobre los cuernos del altar de incienso. Es un altar diferente al altar que está en la entrada del tabernáculo. Este está adentro. Y aquí, esto es para, al ponerlo en el altar de incienso, nos está hablando de que la sangre de Jesús, o el sacrificio que se está haciendo, en este caso recuerden, todo lo que se está haciendo en el Antiguo Testamento es figura de lo que va a suceder, o figura de Jesús en el Nuevo Testamento. Entonces nos está hablando de que esta sangre es ofrenda de olor fragante para Dios. Y después de esto tiene que pasar ahora al otro altar, que es el altar del holocausto, en donde se quema el sacrificio, y también tiene que poner sangre en los 4 cuernos del altar. ¿Y esto qué significa? Bueno, nos está hablando del dominio que debemos de tener sobre el pecado. Dominio que nosotros no vamos a obtener, o dominio que nosotros no podemos tener sin Jesús, ¿verdad? Este dominio solamente nos es otorgado por medio de Jesucristo, que es el sacrificio. Si no hay sacrificio, nosotros no podemos tener dominio sobre el pecado. Si no hay
sangre que nos limpie del pecado, nosotros no podemos dominar sobre el pecado. Y esto es lo que quiere decir que pongan la sangre en los 4 cuernos del altar. Después de esto nos dice Dios que ciertas partes del animal, lo que es la grosura, la grasa, algunos de los órganos del animal van a ser quemados en el altar del holocausto. Y el resto del animal, a diferencia de otras ofrendas, se va a llevar fuera del campamento y se va a quemar afuera del campamento. ¿Por qué es esto? Bueno, lo que se va a quemar aquí en el altar, eso nos representa que el pecado que nosotros llevábamos, el pecado por el que nosotros estamos haciendo este sacrificio, ha sido consumido, por lo tanto, ya no hay pecado en nosotros. Pero que el pecado, más bien el sacrificio que se ha llevado fuera del pueblo, los restos del animal que fueron llevados fuera del pueblo y son quemados en otro lugar, esto nos está indicando la ausencia o de que el pecado ha sido borrado completamente de nosotros y ya no queda nada. Entonces, en el holocausto el pecado es consumido y afuera del pueblo, en las afueras del pueblo, esto simboliza que el pecado ha sido quitado por completo. Entonces, vamos a continuar. Conforme vayamos avanzando en el capítulo, vamos a ver que algunas de estas cosas se van a repetir, van a cambiar solamente los animales y tal vez alguna que otra cosita que hará el sacerdote, pero en sí es prácticamente lo mismo. Vamos a continuar. Bien, ahora vamos al versículo 13. Si toda la congregación de Israel hubiera errado, y el hierro estuviere oculto a los ojos del pueblo, y hubieran hecho algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y fueren culpables, luego que llegue a ser conocido el pecado que cometieren, la congregación ofrecerá un becerro por expiación, y lo traerán delante del tabernáculo de reunión. Y los ancianos de la congregación pondrán sus manos sobre la cabeza del becerro delante de Jehová, y en presencia de Jehová degollarán aquel becerro. Y el sacerdote ungido meterá de la sangre del becerro en el tabernáculo de reunión, y mojará el sacerdote su dedo en la misma sangre, y rociará 7 veces delante de Jehová hacia el velo. Y de aquella sangre pondrá sobre los cuernos del altar que está delante de Jehová en el tabernáculo de reunión, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto que está a la puerta del tabernáculo de reunión. Y le quitará toda la grosura y la hará arder sobre el altar. Y hará de aquel becerro como hizo con el becerro de la expiación, lo mismo hará de él. Así hará el sacerdote expiación por ellos y obtendrán perdón. Y sacará el becerro fuera del campamento y lo quemará como quemó el primer becerro. Expiación es por la congregación. Pausamos. Aquí nos está hablando, es el mismo ritual, los mismos pasos a seguir que el pasado, pero nos está hablando también de qué pasa si la persona ha pecado pero no se da cuenta de que pecó. Entonces, ¿cómo va a ofrecer sacrificio si no se dio cuenta de que pecó? Bueno, nos está hablando precisamente de que cuando se da cuenta es cuando va a suceder el sacrificio. Dios hace lo siguiente: uno peca, pero no sabe que es pecado. Sin embargo, es pecado y tiene que haber consecuencia. Las consecuencias, lo que afecta al pecado, va a ser lo mismo. La única diferencia está en que nosotros no sabemos que es pecado. Entonces, uno peca. Y Dios, en su gran amor, al saber que nosotros no sabemos que esto es pecado, lo deja pasar. Ojo, no quiere decir que Dios diga, bueno, no importa, vamos a hacer pasalones y no pasa nada. No, aquí va lo que sigue.
lo deja pasar, pero también trata y pone los medios para que uno se dé cuenta de que ha estado mal. De manera que cuando uno se da cuenta de que está mal, entonces Dios dice, bueno, ya te diste cuenta de que está mal, entonces ahora sí va a haber un juicio por algo que ya te habíamos dicho con anterioridad que no se tiene que hacer porque es pecado, por lo que tú quieras. Entonces Dios, vamos a ver que Dios no ejecuta, digamos, no juzga de la misma manera que lo hacemos nosotros. Nosotros diríamos, bueno, es que eso está mal y porque está mal, no importa que tú no sepas, está mal, yo sé y por eso ya te va a caer toda la ley. No, Dios dice, ok, si esto está mal, de ninguna manera yo lo puedo tolerar, de ninguna manera yo puedo pasarlo por alto, pero no te voy a rematar sin primero explicarte qué fue lo que pasó. Entonces Dios lo que hace es que, bueno, esto está mal, te voy a explicar de alguna u otra manera, que tú entiendas, que tú te des cuenta que pecaste, y entonces ahora sí, va a haber un juicio. Y es por eso que cuando ocurre esto, que uno se da cuenta, ya sea porque alguien viene y te dice, oye, hiciste esto. De hecho es muy común ahora, hermanos, que ocurran estas cosas. Imagine usted, yo sé que esto ha pasado, le ha pasado en algún momento de su vida. Imagine usted que está en la iglesia y por algún motivo usted se enojó con un hermano de la iglesia, una hermana. El motivo que usted guste o mande, pero el asunto es que solamente usted se dio cuenta que esta persona lo ofendió. Se enojaron porque esta persona lo ofendió, esta persona ni cuenta se dio que lo ofendió, y usted está, pues se ha sentido enojado, se ha sentido ofendido, y esta persona definitivamente al ofenderlo, pues ha pecado, ¿verdad? Entonces, ¿qué es lo que ocurre? Se le toma ya como pecado el hecho de que te haya ofendido. Cuando yo estaba en una clase con un pastor, él me planteaba esto. Y él me decía, hay dos opciones. Una es que tú perdones a tu hermano y digas, bueno, pues sí, me ofendió, pero no pasa nada, no se dio cuenta, tan tan. Aquí quedó la cosa, yo lo perdono y no pasó a mayores y ya. Pero la otra es que tú vayas con esta persona y le digas, oye, es que tú me ofendiste, de manera que le haces de conocimiento, le haces que se dé cuenta que él te ofendió, que él pecó, que él hizo algo malo contra ti. De esta manera entonces él ya es consciente de su pecado. Y nos ponía esta pregunta, ¿ustedes querían? Le dicen a su hermano que ha pecado y lo orillan a que pida perdón, o ustedes dicen, bueno, está bien, no pasó nada, yo maduramente, digo, me ofendió, sí, pero, lo amo en el amor del Señor, no pasó nada, y, tan tan, yo ya lo perdoné, ya quedó eso atrás, no hay necesidad de que él haga algo más. ¿Por qué? Porque ya está solucionado el problema. Y es algo realmente complejo. Entonces, si nos vamos a este punto, Dios nos está diciendo lo mismo. Pecaste, no te diste cuenta o no sabías que era pecado. Bueno, ocurrió otra cosa que ahora ya sabes que es pecado y por lo tanto tienes que hacer el sacrificio por el pecado, ¿verdad? Para que puedas estar limpio. Porque de ninguna manera yo voy a pasar por alto que tú hayas pecado y que sepas que hayas pecado. Que sepas que hayas pecado. Si tú todavía no lo sabes, si tú todavía ni te has dado cuenta,
las cosas son diferentes. Entendamos que el sacrificio viene hasta que uno se da cuenta, hasta que uno entiende que ha pecado. De otra manera, uno no entiende que ha pecado y no, pues es que, ¿por qué voy a dar un sacrificio si yo todavía no he pecado? No entiendo qué es lo que estoy haciendo. Vamos ahí atando las cosas, ¿verdad? No quiere decir que Dios te vaya a dejar porque no sabes, que vaya a decir, bueno, no pasa nada, así lo dejamos y bueno, ya sigue tu vida, no pasa nada. No, de alguna u otra manera Dios te va a dar luz de que hiciste algo malo y ahora es donde tienes que arreglarte. Pero mientras tú no lo sepas, mientras no haya llegado ese momento, el sacrificio todavía no se ofrece. Esto es hasta que tú ya lo entendiste. Y aquí está hablando del pueblo, hasta que el pueblo ya lo entendió. Vamos a continuar. Versículo 22. Cuando pecare un jefe e hiciere por yerro, de nuevo, algo contra alguno de todos los mandamientos de Jehová su Dios, sobre cosas que no han de hacer, y pecare, luego que conociere su pecado que cometió, presentará por su ofrenda un macho cabrío sin defecto. De nuevo, versículo 23. Luego que conociere su pecado, mientras no lo ha conocido, pues no puede hacer nada, ¿verdad? 24. Y pondrá su mano sobre la cabeza del macho cabrío y lo degollará en el lugar donde se degüelle el holocausto. Delante de Jehová es expiación. Y con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar del holocausto, y quemará toda su grosura sobre el altar, como la grosura del sacrificio de paz. Así el sacerdote hará por él la expiación de su pecado y tendrá perdón. Si alguna persona del pueblo pecare por yerro, haciendo algo contra alguno de los mandamientos de Jehová en cosas que no se han de hacer, y delinquiere, luego que conociere su pecado que cometió, traerá por su ofrenda una cabra sin defecto, por su pecado que cometió, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de la expiación, y la degollará en el lugar del holocausto. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto, y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Comentario de Leslie. Por eso el Padre Nuestro, permítanme tantito para moverlo aquí. Por eso el Padre Nuestro en hebreo dice, líbranos de lo que a nosotros nos gusta, pero a ti Dios no. En la parte que dice nuestra traducción, no nos dejes caer en tentación. También los judíos oran en sus oraciones matutinas para que algo que dice, líbranos de hacer pecar a alguien o de castigar a alguien por culpa de nosotros. Ellos tienen mucho cuidado en su relación con el prójimo y buscan no ofenderlo, porque la ofensa es una fuente de otros pecados, como la falta de perdón, el rencor, el odio, la codicia, la envidia, etc. Así es. Miren, podemos pensarlo de esta manera. Cuando uno peca y no se ha dado cuenta, y al no darse cuenta, pues él sigue en su vida normalmente, pero uno sí se dio cuenta de que ha pecado, de que está mal, y estamos en esta posición otra vez con las dos opciones. La primera es, yo lo perdono, continúo. La otra es, tengo que hablar con él y decirle. Aquí hay que tener mucho cuidado, hermanos, y es donde entra nuevamente la intención. Es una línea muy delgada. Lo que a veces nosotros podemos decir, lo hago con el afán de que mi hermano se salve, de que mi hermano viva en pureza y todo. Hermano, a veces Dios ni siquiera lo está usando usted para decirle, muéstrale que él ha estado mal. A usted no le toca hacer eso. Hable con Dios. Es por eso importante que nosotros tenemos que tengamos esa relación con Dios, porque tal vez a nosotros no nos toca decirle a esa persona que ha pecado, sino que le toca a otra más allá o no sé. ¿Por qué? No lo sé. Dios así se mueve y escoge a personas diferentes, o su propósito es diferente. El asunto es que nosotros tenemos que ser muy ágiles, tener mucho discernimiento de la voluntad de Dios.
porque entonces podemos decir con esa buena intención, déjame decirle a mi hermano que pecó para que él se arregle con Dios y entonces las cosas están bien, y tú nada más quieres ir a molestar, ¿verdad? Quieres ir a decirle, hermano, es que usted pecó, es que usted está en pecado, es que usted... Y nadie te dio esa comisión. Entonces, tengamos ese discernimiento al momento de tener este asunto, porque por este pecado de error o de hierro, muchos pasamos y es algo muy común. Nosotros pensamos que estamos agradando a Dios, pero nuestra ignorancia no lo estamos haciendo. Y creemos que nuestra buena intención justifica todo lo que estamos haciendo, ¿verdad? Y podemos navegar con ay, es que yo no sabía y todo. Bueno, ok, antes no sabías, pero ahora sí sabes, cámbiala, ya no puedes seguir haciendo lo mismo. ¿Por qué? Porque es pecado para Dios. Entonces, si tu hermano pecó, ten mucho cuidado tú también. No vaya a ser que a ti no te toque la comisión de ir a hablar con el hermanito y decirle, hermanito, es que usted pecó, hizo esto y esto y esto y esto. Antes de todo eso, hermano, fíjese cómo está usted. Algo que a mí nunca se me olvida, no recuerdo en dónde lo leí, pero era lo siguiente. Tú quieres justicia y le estás pidiendo a Dios por justicia. Bueno, primero tienes que ser justo tú. Tú quieres que haya justicia por tu situación, por lo que te haya pasado, se pasaron contigo de la raya, te hicieron algo que no debieron, te pusieron una trampa y por eso sucedió que te corrieron del trabajo o algo y quieres justicia. Bueno, ¿qué tan justo estás siendo tú primero? Hay que ser primero justo uno para que entonces la justicia de Dios venga. ¿Por qué? Porque entonces Dios no va a ser justo contigo si tú tampoco eres justo. Entonces es como aquella parábola en donde estaba un hombre que le debía a alguien, le debía al rey, y entonces el rey le perdona su deuda, pero a su vez este hombre tenía otro que le debía a él, y él no le perdona la deuda y manda a esta persona a la cárcel, y entonces las personas que vieron qué ocurrió van con el rey, le cuentan el chisme y el rey dice, ¿cómo es posible que yo sí te perdoné la deuda que era mucho mayor que la que te debía esta persona y tú no se la perdonaste? Ahora, para que se te quite, vas tú también para adentro. Y esto nos puede pasar a nosotros. Tenemos que ser justos, tenemos que primero portarnos o presentarnos bien delante de Dios antes de ir en la comisión exhortadora de, hermanito, es que usted pecó, hay que arreglarse primero. No pequemos a veces de hipócritas, hermanos. Arreglémonos nosotros primero antes de estar viendo qué hacen o de qué manera fallan los demás. Vamos a continuar. Versículo 30. Luego con su dedo el sacerdote tomará de la sangre y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Otro comentario, permítanme. Muchos caían en ese pecado de exhortar al hermano. La ley es perfecta porque Jesús es la ley, la Torá viviente. El hombre siempre cae en religiosidad buscando impresionar a Dios y a su prójimo. Por eso Jesús en el Sermón del Monte dice que antes de quitar la paja de otros, quitemos la viga de nuestro ojo. Así es. Versículo 31, y le quitará toda su grosura de la manera en que fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder sobre el altar en olor grato a Jehová. Así hará el sacerdote expiación por él y será perdonado. Y si por su ofrenda por el pecado trajere cordero, hembra sin defecto traerá, y pondrá su mano sobre la cabeza de la ofrenda de expiación, y la degollará por expiación en el lugar donde se degüella al holocausto. Después con su dedo el sacerdote tomará de la sangre de la expiación y la pondrá sobre los cuernos del altar del holocausto y derramará el resto de la sangre al pie del altar. Y le quitará toda su grosura como fue quitada la grosura del sacrificio de paz, y el sacerdote la hará arder en el altar sobre la ofrenda encendida a Jehová. Y le hará el sacerdote expiación de su pecado,
que habrá cometido y será perdonado. Si alguno pecare por haber sido llamado a testificar y fuere testigo que vio o supo y no lo denunciare, él llevará su pecado. Estamos hablando que si tú viste o fuiste testigo de algún crimen, algún pecado, y en eso te mandan a ti te mandan llamar para que tú aclares, ¿verdad? Para que tú digas, es que bueno, soy testigo, yo estuve ahí, lo que ocurrió, y no lo dices, no lo denuncias, tú vas a llevar el pecado. Mucho más grave si mientes o le echas de más, ¿verdad? Es nomás lo que es. Asimismo, la persona que hubiere tocado cualquier cosa inmunda, sea cadáver de bestia inmunda, o cadáver de animal inmundo, o cadáver de reptil inmundo, bien que no lo supiere, será inmunda y habrá delinquido. Versículo 3. O si tocar inmundicia de hombre, cualquier inmundicia suya con que fuere inmundo, y no lo echare de ver, si después llegara a saberlo, será culpable. O si alguno jurare a la ligera con sus labios hacer mal o hacer bien en cualquier cosa que el hombre profiere con juramento, y él no lo entendiere, si después lo entiende, será culpable por cualquiera de estas cosas. Recordemos, mucho de lo que pecamos actualmente, hermanos, es porque no lo sabemos o porque no lo entendemos. Entonces, tengamos mucho cuidado. Es muy importante que nosotros busquemos, escudriñemos las escrituras, conozcamos bien la voluntad de Dios, conozcamos bien qué es lo que Él nos manda, para que nosotros no pequemos por ignorancia, ¿verdad? Porque al final de cuentas viene siendo pecado. Y al final de cuentas, si uno no atiende eso, si uno no arregla eso, sigue siendo pecado, y eso nos puede costar bastante, hermano. Cuando pecare en alguna de estas cosas, confesará aquello en que pecó, y para su expiación traerá a Jehová por su pecado que cometió una hembra de los rebaños, una cordera o una cabra como ofrenda de expiación, y el sacerdote le hará expiación por su pecado. Y si no tuviere lo suficiente para un cordero, traerá a Jehová en expiación por su pecado que cometió 2 tórtolas o 2 palominos, el uno para expiación y el otro para holocausto. Recordemos que Dios cubre cada posible escenario, ¿verdad? Y considera también a las personas más pobres, personas que también necesitan ser perdonados por pecados, personas que también necesitan que intercedan por ellos. Y dice, bueno, en caso de que tú no tengas el dinero para tener uno de estos animales que yo estoy pidiendo, un cordero, una cabra, un toro, bueno, me vas a traer una paloma o una tórtola. En este caso van a ser 2 porque son para cosas diferentes. Estas eran realmente baratas en aquel tiempo, entonces podían acceder a estos animalitos, ¿verdad? Para el sacrificio. Y los traerá el sacerdote, el cual ofrecerá primero el que es para expiación, y le arrancará de su cuello la cabeza, mas no la separará por completo. Esto es, hermanos, que le hacían una pequeña incisión en el cuello al animalito, de manera que pudiera salir la sangre, pero que la cabeza siguiera unida al cuerpo. Esta no se la podían arrancar totalmente. Y rociará de la sangre de la expiación sobre la pared del altar, y lo que sobrare de la sangre lo exprimirá al pie del altar, es expiación. Y del otro hará holocausto conforme al rito. Así el sacerdote hará expiación por el pecado de aquel que lo cometió, y será perdonado. Mas si no tuviere lo suficiente para 2 tórtolas o 2 palominos, el que pecó traerá como ofrenda la 10ª parte de un efa de flor de harina para expiación. No pondrá sobre ella aceite, ni sobre ella pondrá incienso, porque es expiación. Aún y aunque no tuvieras el dinero para una paloma o tórtola, bueno, entonces hay otra ofrenda. Pero tú me vas a decir, ¿cómo es posible que sea una ofrenda por perdón de pecados sin derramamiento de sangre? Ok. Por este único caso, Dios lo acepta,
pero es así como que el último recurso, o sea, por eso te está poniendo también la tórtola o la paloma, para que puedas traer la ofrenda como debe de ser. Ahora, en este caso nos está hablando de que no le debes de poner aceite ni tampoco debe de llevar incienso. Recuerden que el aceite es figura del Espíritu Santo. Por lo tanto, si es una ofrenda para el pecado, o sea, por pecado, no va a traer aceite. La razón es porque para que haya perdón de pecados y el Espíritu Santo pueda trabajar, tiene que haber derramamiento de sangre. Y en esta ofrenda que estamos aquí viendo, no está habiendo derramamiento de sangre, por lo tanto, el Espíritu Santo no va a trabajar porque aún no ha habido, digamos, un perdón de pecados, digamos, porque estamos usando esta misma ofrenda para el perdón de pecados, pero es como que la última opción. Solo y solo si no pudiste o no tienes el dinero para tener la tórtola o la paloma. Imagínese usted, hermano, que está en estos tiempos que se tienen que hacer los sacrificios y usted llega y nomás por flojera o nomás por desidia dice, no, pues no alcancé a comprar paloma o tórtola, voy a llevarle la harina. No se la van a aceptar porque usted tiene dinero para comprar la tórtola o para comprar la paloma. Si usted tiene la posibilidad de hacerlo, entonces hágalo para que entonces sea la ofrenda correcta. Si no, hermano, no crea que esto le va a funcionar. Es solamente una excepción. Versículo 12. La traerá pues al sacerdote, y el sacerdote tomará de ella su puño lleno, para memoria de él, y la hará arder en el altar sobre las ofrendas encendidas a Jehová. Es expiación. Y hará el sacerdote expiación por él en cuanto al pecado que cometió en alguna de estas cosas, y será perdonado, y el sobrante será de el sacerdote como la ofrenda de vianda. Comentario. Cuando se quema una paloma, el olor es insoportable y difícil de ignorar. Todos hacían fila con sus animales para tomar turnos para sacrificar, pero nadie comentaba su pecado con nadie, obviamente. Pero como la gente pobre era quien ofrendaba palomas, el olor hacía que todos los presentes supieran que este hombre estaba sacrificando, aunque fuera la ofrenda más humilde. Y ese olor horrible para nosotros, dice la Biblia, que era olor grato a Jehová. Así es, eso lo comentamos el estudio pasado, que decíamos que por lo general cuando uno sacrificaba ovejas o algo, pues el olor es muy agradable, ¿verdad? Es como si estuvieras en una carne asada, lo más parecido. Pero al momento de sacrificar una paloma o una tórtola, el olor de las plumas es muy, muy, muy feo. Y uno se puede preguntar cómo eso es olor agradable a Dios. Pues bueno, es que Dios no está oliendo como nosotros, ¿verdad? Está dando otro sentido a la palabra olor grato a Jehová. Y nosotros nos vamos solamente pensando en que, es que huele muy rico. Sí tenía que ver también que oliera bonito, que oliera bien, pero va más allá, no es solamente eso, es un poco más profundo. Pero sí, es muy cierto lo que comenta Leslie en cuanto a la ofrenda de las palomas. Vamos a terminar ya con estos versículos, ofrendas expiatorias. Habló, habló más Jehová a Moisés diciendo: cuando alguna persona cometiere falta y pecare por yerro en las cosas santas de Jehová, traerá por su culpa a Jehová un carnero sin defecto de los rebaños, conforme a tu estimación, en siclos de plata del siclo del santuario, en ofrenda por el pecado. Y pagará lo que hubiere defraudado de las cosas santas, y añadirá a ello la quinta parte, y lo dará al sacerdote, y el sacerdote hará expiación por él con el carnero del sacrificio por el pecado, y será perdonado. Finalmente, si una persona pecare o hiciere alguna de todas aquellas cosas que por mandamiento de Jehová no se han de hacer, aun sin hacerlo a sabiendas, es culpable y llevará su pecado. Esto es lo que les estoy diciendo. El hecho de que tú no sepas que es pecado no quiere decir que se te va a perdonar o que no importa, pues que al cabo él no sabe.
De todas maneras es pecado y a Dios no le agrada, solo que los pasos a seguir cambian un poquito. En versículo 18, traerá pues al sacerdote para expiación, según tú lo estimes, un carnero sin defecto de los rebaños, y el sacerdote lo hará expiación por el yerro que cometió por ignorancia, y será perdonado. Es infracción y ciertamente delinquió contra Jehová. Bueno, vamos a detenernos aquí el día de hoy, el año de hoy, y nos podemos quedar, hermanos, o podemos reflexionar esto en su casa, reflexiónelo. Que cuando uno vive la vida cristiana y se acerca a Dios, uno tiene que ir creciendo espiritualmente, uno tiene que ir profundizando en su relación. No es posible, hermano, no es correcto que usted se quede solamente con la salvación, con el primer paso, que es el reconocer que ha pecado, pedir perdón por sus pecados y ha sido salvo. Usted tiene que profundizar más, usted tiene que ir más allá todavía. ¿Por qué? Porque al quedarnos ahí, al quedarnos a la puerta, digamos, vamos a vivir una vida cristiana como nosotros creemos que se debe de vivir, como nosotros pensamos que se debe de vivir, no una vida cristiana que realmente es la que Dios nos está pidiendo. Y cuando uno vive una vida cristiana buena, diciendo, pues es que yo creo que así es y lo estoy haciendo con la mejor intención y es lo mejor de mi corazón, y lo estoy haciendo para Dios. Hermanos, si eso no es lo que mandó Dios, está mal. Usted está en pecado todavía. Usted tiene que profundizar paso a paso. Y mire, Dios no es malo, no le va a decir, es que ya te convertiste, bueno, es que ya tienes que saberlo todo para que vivas la vida cristiana que yo te estoy pidiendo, y pobre de ti que te equivoques, y pobre de ti que te vaya mal. No, Dios no es así. Dios sabe que nosotros vamos aprendiendo poco a poco. Dios sabe que nosotros venimos con ciertas cargas, con ciertos traumas, con ciertas situaciones de nuestra vida sin Él, y eso de una u otra manera crea peso, crea arrastre, y, y tenemos que lidiar con esas cosas, obviamente. Es por eso que Dios es paciente y es por eso que Dios nos va enseñando poco a poco y nos repite cuando se nos olvida y está ahí pacientemente enseñándonos lo que tenemos que hacer. Pero si usted, hermano, dice, no, pues ya, gracias a Dios, Cristo me perdonó, pero yo sigo viviendo la vida como yo creo que es, se va a topar con mucha gente así. Yo me he encontrado infinidad de personas que hacen esto. Personas que dicen, yo no voy a la iglesia, yo, fumo, tomo, prácticamente sigo llevando la misma vida que llevaba antes. Claro que ahora ya conozco de Dios, conozco a Jesús, le pedí perdón por mis pecados, pero yo creo que comportarme bien y leo la Biblia en mi casa, ya con eso está bien. Y hermano, eso no está bien de ninguna manera. Usted no está sacrificando su carne, usted no está negándose a sí mismo, tomando la cruz y siguiendo a Jesús. Usted se está haciendo loco nada más. Uno tiene que detener eso y uno tiene que terminar con eso. Por eso Dios aquí nos dice, si tú no sabías, bueno, te voy a enseñar poco a poco. Ya sabes, bueno, vamos a cambiarlo. Hay que arreglar la situación. Nosotros no podemos seguir haciendo lo mismo. Nosotros no podemos seguir viviendo como que, es que no sabía. Es que eso es nuevo para mí. Puede hacer tonto al que quiera, hermano. Al pastor, al líder de alabanza, a los hermanos de la iglesia, a
que guste o mande, pero Dios sabe perfectamente y a Él no lo va a poder engañar. Es muy importante entonces que nosotros conozcamos a Dios poco a poco, pero no dejemos de acercarnos a Él y de tener un conocimiento hacia Él. Vamos a terminar entonces. El día de mañana nos toca culto de oración. Si usted tiene sus peticiones, puede ponerla en los comentarios para tener la lista de peticiones y el día de mañana no se le vaya a pasar o no alcanza por alguna u otra vez que no veamos los comentarios y se nos pasó y no oramos por su petición. Póngale de una vez, no pasa nada, mándamela por inbox, yo la anoto y se la paso a la persona que vaya a estar dirigiendo el día de mañana. Recuerda, hermano, también el video para Año Nuevo. Si usted todavía no lo graba, aún está a tiempo. No más de 5 minutos, algo muy pequeño sobre cómo Dios ha sido fiel, ha sido bueno con usted y con su familia. Y ese video lo graba y me lo manda. El domingo les pongo mi correo para que ustedes lo puedan mandar ahí y yo hago la edición del video para el culto de Año Nuevo, ¿verdad? 5 minutos, no más. Si lo puede hacer todavía más chiquito, mucho mejor, pero límite 5 minutos. Recuerde que tiene hasta el día 20 de diciembre para enviar su video. No se espere, hermano, hasta ese día. Envíelo antes para no andar a las carreras y poder hacer un buen video. Chicos, si ustedes quieren participar también en el culto de Navidad, acérquense con Yomara, ella les va a dar indicaciones de qué es lo que se tiene que hacer y de cuándo estarían poniéndose a trabajar, ¿verdad? Tienen que acercarse con ella y ella les dará indicaciones. Recordarles también que este domingo es nuestro domingo de las promesas de fe. Y hermano, ore, si usted se le había olvidado, tiene todavía media semana para orar y ponerse de acuerdo, ¿verdad? ¿Qué promesa va a darle, a ofrecerle a Dios? De qué manera va a ser su ofrenda y usted métase un tiempo de oración para que lo que vaya a prometer, hermano, sea de su corazón, no sea por obligación o no sea nomás porque todos están prometiendo y yo no me quiero quedar atrás. La cantidad que usted vaya a ofrecer sea una cantidad que Dios le haya dicho que ofrezca. Y por último, hermano, pues recordarle una vez más, el siguiente miércoles ya no hay estudio hasta el enero. Se estaré poniendo, muy probablemente sea la segunda semana de enero cuando empecemos nuevamente con los estudios y para que pues bueno no estén con el pendiente. Creo que son todos los avisos. Espero yo que no se me pase nada. Los veo el día de mañana. Cuídense mucho, descansen, cenen algo rico y que el Señor les bendiga. Nos vemos el día de mañana. Hasta luego.